4 toneladas de quinoa. 4, 3 toneladas. Porque ahora ya no es así. Entonces esa ilusión genera conflictos en el sector agrario, presidente. Eso debemos acabar. ¿Y hasta cuándo? Y en algún momento nos tendrá que rendir cuentas el ministro de Agricultura, el nuevo ministro, porque nos ha hecho una bonita exposición al inicio aquí en esta comisión. Y está grabado, presidente. Yo le he dicho en un momento al ministro, yo igual le voy a hacer seguimiento a tu exposición porque es algo creíble. A mí me interesa mucho apoyarlo en todo lo que nos ha señalado. Pero, presidente, nosotros tampoco vamos a olvidar eso, ni los agricultores. Y si tenemos algunos funcionarios que igual no han tenido rendimiento, bueno sería, pues, que sepa con quiénes están trabajando. De verdad, no quiero aludir a nadie, pero lo que yo solamente me baso en los resultados. Estas cosas no debemos esperar, no debemos escuchar. Nosotros debemos ver qué bueno fuera que aquí se hubiera logrado el objetivo, los 4 toneladas o 3 toneladas por hectárea, 4.000 toneladas por hectárea. Igual en los otros productos, presidente. Eso es mi intervención, presidente. Muchas gracias. Bien, colega, tiene la palabra el congresista Modesto. Gracias, presidente. Por su intermedio, para saludarle al director ejecutivo y su equipo. Yo quisiera preguntarle, en el problema de la quinoa, 2 preguntas, pero que quisiera que conteste. ¿Cuántos rechazos se registra en las exportaciones por exceso de agroquímicos? La otra es, a nivel nacional, se identifica altos niveles de saponina en los productos finales y en productos transformados. ¿Qué está haciendo SENASA para solucionar estos problemas? Los funcionarios que cometieron este daño contra los hermanos agricultores ¿se van a quedar así impunes o va a hacer alguna investigación para que ya nuestros agricultores crean en las instituciones, porque ya los señores agricultores ya no quieren creer, ni nosotros tampoco queremos creer en las instituciones que estamos? Y es peligroso, amigo Marco. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Bien, tiene la palabra la congresista Betty. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar la presencia del economista Marco Antonio. Y coincido con mi colega Federico Pariona, el sufrimiento que pasan los agricultores, el endeudamiento en este desastroso proyecto. Quisiera preguntarle al señor Marco, ¿quiénes fueron los profesionales contratados por Proquinoa y cuánto fue lo que se le pagó? Mi primera pregunta. Mi segunda pregunta, señor Marco, ¿qué área técnica de Agrorural supervisó el trabajo de campo en cuanto al paquete tecnológico que supuestamente iba a trabajar sin uso de pesticidas? Muchas gracias, señor presidente. Congresista Sergio Dávila. Presidente, bueno, es muy lamentable escuchar realmente lo que pasó en la quinoa. Qué bueno que los representantes, el amigo Marco Vinelli, esté presente aquí, porque creemos que nosotros estamos asumiendo una nueva responsabilidad y una nueva gestión como Comisión Agraria. Y ojalá que cuando terminemos y el próximo gobierno que venga y la próxima Comisión Agraria que venga no tenga que recriminarnos y sacarnos en cara. Nosotros deberíamos recriminar a la anterior comisión y decir, ¿qué hicieron? ¿Por qué no fiscalizaron? ¿Por qué no se preveyó esto? ¿Por qué se permitió que se siembre quinoa en la costa? ¿Por qué no se respetaron los pisos ecológicos? ¿Por qué existe la desarticulación, el divisionismo entre SENASA, entre INIA, entre el Ministerio de Agricultura, las agencias agrarias, las gerencias regionales? Todo es un divorcio, no hay articulación. Ese es el resultado, presidente. Acá se habla de todo, de las 200 y pico hectáreas sembradas en Piura y en Lambayeque, de los 276.000 soles que se han gastado en promoción,
pero no se habla a cómo se vendió esa quinoa y quién la compró. Así como Proquinoa le dieron un presupuesto para que gasten esa plata, ellos debieron cuidar a ese agricultor como cuando lo llevo de la mano, porque estaban experimentando con el agricultor, estaban experimentando en costa, sabiendo que ese producto no era para costa. Tenemos que respetar los pisos ecológicos definitivamente. Yo creo que es el momento, presidente, para que nosotros podamos como Comisión Agraria hacer las recomendaciones necesarias ante el Ministerio de Agricultura, ante el ministro que está asumiendo y que no queremos que se caiga al vacío, porque nosotros estamos vigilantes, estamos supervisando y no queremos que se cometan esos errores, para que de inmediato se implemente la Dirección de Planificación Agraria, donde minuto a minuto se esté informando a través de todo el país y todas las agencias agrarias, a todas las juntas de usuarios, todas las comisiones de regantes, qué es lo que se está sembrando a través de nuestros planes de cultivo de riego, que se reinstale nuevamente o se reincorpore lo que es el plan de cultivo de riego de inmediato para poder planificar las siembras y que el agricultor sepa cuánto debe sembrar y cuánto no debe sembrar. Hace la comisión anterior me parece que le informé, presidente, cómo en el sur, en el Pedregal, en Arequipa, en Camaná, en Majes, se estaba botando la cebolla, se estaba cargando la cebolla en volquetes a botarla, el tomate, los zapallos. No puede ser posible que hagamos caso omiso, no puede ser posible que no miremos, no puede ser posible que tengamos un ministerio y no tengamos una planificación y que nuestras agencias agrarias estén ahí por gusto, vegetando prácticamente y no tengan una política nacional. Lamentablemente, desde el momento que se descentralizó a través de los gobiernos regionales, se dividió todo esto. Por lo tanto, presidente, no sé qué hacer en este momento, qué decir realmente, pero ¿a quién vamos a juzgar? ¿A esos 4 técnicos que ya se fueron? Es como que ya se murieron y queremos revivirlos. Ya no podemos hacer nada. Lo que hay que hacer es prever las cosas para que no sigan sucediendo. Prever las cosas para que nuestra institución, que es el Ministerio de Agricultura, nuestro sector, y nosotros desde aquí podamos fiscalizar, nosotros desde aquí podamos contribuir, orientar, planificar para no cometer errores, presidente. Muchas gracias. Muy bien, colega. Sería bueno que sus asesores de los colegas que han tenido la palabra en coordinación con los asesores de la comisión para tener una sola moción e incorporar todos los programas por los pedidos que habían hecho los colegas. Sí. Tiene la palabra el colega, el economista Vitelli, para que absuelva las preguntas. Un momentito, Vitelli, tenemos la palabra del congresista Ceballos. Sí, gracias, señor presidente. Señor Vinelli, buenas tardes y a su comitiva. Bueno, más allá de los serios excesos, falta de planificación y etcétera, de problemas que estamos viendo, no solamente en este caso, sino en los casos que han antecedido en relación a la quinoa, creo que hay problemas de fondo, señor presidente, que tenemos que empezar a ver y a resolver. Comparto la opinión de Sergio Dávila cuando nos dice que no estamos planificando los sistemas de cultivo en el país. Y en realidad es una carencia fundamental que tengamos un país que tenga tan poca tierra agrícola, 6% del territorio, o sea, no es un gran territorio, no podamos planificar la agricultura de una forma adecuada y no podamos saber cuánto necesitamos para satisfacer el mercado interno o cuánto para exportar y tengamos cuadros en el cual no solamente es cebolla, ¿no?, sino hay una serie de productos que se botan todos los años. Y esto porque no está planificado. Estamos viendo un problema bastante serio en relación a la asistencia técnica. O sea, un Ministerio de Agricultura que promueve
y que tiene técnicos, qué preocupante, que tiene técnicos y que da asistencia técnica para bajar un cultivo que tradicionalmente por cuestiones fisiológicas y por cuestiones de plagas nunca bajó la costa, se le llevó la costa y obviamente un mal asesoramiento y simplemente al parecer un acatamiento de órdenes sin pensar, sin planificar, entonces bastante lamentable. Otro tema también que está ausente en este escenario es la investigación. Las universidades sabemos que están de alguna forma descabezadas, esperamos que con la nueva ley vaya mejorando el asunto, pero hay un tema de investigación que no se esté realizando. El papel de SENASA. ¿Qué ha hecho SENASA? Con la quinoa un problema de plagas, básicamente. Nunca previeron el asunto. Entonces, y así, y podemos enumerar el tema de los créditos y podemos seguir enumerando una serie de situaciones que tienen que ver con la mejora, con la agricultura directamente, con la promoción, para avanzar en un sistema agrícola en el país importante. Creo que la quinoa es un ejemplo muy interesante para poder empezar a sacar conclusiones y empezar a tomar decisiones desde esta comisión que van a ser, yo creo, revolucionarias porque van a permitir hacer cambios sustanciales y pensar ya en la necesidad real de los campesinos, en la necesidad real de los agricultores, porque hay un problema serio por resolver y no se está pensando. Hemos tenido hasta ahora, al menos hasta ahora por lo que conozco, un Estado que está de espaldas de la agricultura, un Estado que no está pensando en los agricultores, que son una importante fuerza laboral en el país, que dan trabajo a muchas personas y que además nos alimentan. Entonces hay una serie de situaciones que creo que son el corolario de un cambio que creo que tenemos la oportunidad inmejorable para poder realizar. Gracias, señor presidente. Wilmer tiene la palabra. Es importante la intervención que han hecho, señor presidente, los colegas congresistas y también el informe que hemos recibido. De alguna manera destacar la presencia tanto de director ejecutivo de Agro Rural y también el jefe de SENASA. Pienso que la idea nuestra y de todos ustedes y de nosotros es poder articular y establecer mecanismos de concertación, ¿no?, de coordinación para que se enfoque un trabajo responsable, toda vez que se trata de una comisión que realmente miles y millones de peruanos nos están viendo y observando del actuar de una política de Estado responsable. Nuestra sugerencia es para que haya mayor coordinación y comunicación con los entes del Ministerio de Agricultura. Por ejemplo, la vez pasada es bueno que ustedes anoten el informe que nos da Vinía, era por ejemplo que todo ese estudio científico que ellos se habían hecho en su momento, que las condiciones eran apropiadas para que siembren quinoa, por ejemplo, en la costa. Y nosotros le hacíamos ver desde la opinión de los agricultores y productores que realmente no lo veían así, no lo percibían, ¿no? Pero acá vemos en el informe una resolución que a tiempo también se los dijo, ¿no?, que realmente no puedan sembrar porque realmente las condiciones o el terreno y el clima no eran apropiados. O sea, ahí vamos que haya un poco más de coordinación y articulación en el trabajo. Por otro lado, es importante también de que se coordine con los entes correspondientes para que de alguna manera, con el padrón que ustedes tienen de aquellos agricultores y productores, hermanos nuestros, que en su momento sembraron este producto, esta semilla tan importante, que como dijo Marco Arana, no solamente se debe ir a algo pequeño, sino que es trascendente porque realmente es un alimento que contribuye, ¿no?, y disminuye el tema de la desnutrición en el país. Es un alimento importantísimo. Por lo tanto, en ese sentido es que también de alguna manera la preocupación nuestra es qué hacer por aquellos hermanos que sembraron y perdieron y que ahora le deben, ¿no? Sacaron créditos, tienen préstamos, ¿no? Y de qué manera apoyar y ayudar para que estos hermanos no queden ahí, sino salgan adelante. Entonces, eso es mi intervención, señor presidente, y espero que las personas que hoy nos acompañan y al menos dan la cara y están con nosotros escuchando, se traslade y se empiece a trabajar de una forma responsable. Muchas gracias. Señor presidente. Tiene la palabra el congresista Edilberto Curro. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, solamente quisiera hacer una pregunta
al director del programa agrorural, al economista Marco Antonio. Se ve incierto que la región de Puno sigue siendo el primer productor de la quinoa. Ahora, la explicación acerca del precio de la quinoa en la región de Puno. Es sorprendente y lamentable de que el propio productor no sabe por qué ha bajado demasiado el valor de la quinoa. No tiene una explicación técnica. No sé si haya escuchado mal. Se ha dicho de que la semilla se obtuvo de Salcedo, de la región Puno. No ha habido una estrecha coordinación con los productores puneños. Y yo diría que se ha perjudicado a un distrito llamado Cabana, que es el mejor productor orgánico de la quinoa. Entonces yo quisiera una explicación al respecto. Muchas gracias. Bien. Señor presidente, quiero precisar una pregunta. Por favor, colega, usted ya tuvo la palabra, sea breve, por favor. Adelante. Sí, cómo no. El congresista Ceballos habló de plagas. Yo quería saber si esas plagas son típicas de la costa, que han venido de otros productos propios de la costa, o qué tipo de plagas son. Muchas gracias. Ahora sí, absuelva las palabras el economista Marco Antonio Vinelli Ruiz. Sí. Muchísimas gracias, señor presidente, y a través de su intermedio a todos los señores congresistas que hicieron sus preguntas. Bueno, he anotado varias preguntas, en realidad voy a tratar de ir atendiendo una por una. Respecto a los rendimientos que no coinciden con una presentación anterior, la presentación que he traído es exclusivamente de las 290 hectáreas que se hicieron. Nosotros tenemos los registros de los productores y las hectáreas donde se han producido y cuáles han sido los rendimientos. Y obviamente estamos llanos a colaborar con todos ustedes en cuanto a cualquier tipo de información respecto a quiénes fueron los productores y en dónde estaban ubicadas. Y es que por eso nosotros informamos hoy día a usted, señor presidente, y a través de su intermedio de la comisión, que el rendimiento promedio que se ha obtenido en estas 290 hectáreas fue de 1.3 toneladas por hectárea. Sobre el tema de las devoluciones de algunos envíos que se hizo a Estados Unidos, aquí está también citado por la comisión el señor Jorge Barnechea, que es el jefe de SENASA. Él también creo que tiene una presentación luego. Yo quisiera más bien que él explique el tema de las devoluciones de la quinoa que hubo de los Estados Unidos respecto a este producto que pasó por los límites. En cuanto al monitoreo y supervisión, nosotros hicimos, junto con las diferentes instituciones del Ministerio, y por eso lo coordinamos de esa manera, asistencia técnica directamente a estas 300 hectáreas. Nuestro informe hoy día radica sobre este punto y en ese sentido se dio el apoyo y se brindó lo que teníamos en ese momento y a la mano para poder ayudar a los pequeños productores que se inscribieron de manera voluntaria a este programa de Proquinoa, que como le mencioné funcionó desde junio del 2014 hasta diciembre del año 2014. Entonces, es en esta área en donde se ha brindado, digamos, la asistencia técnica y la supervisión y el monitoreo sobre estos aspectos relacionados a la quinoa, en donde, obviamente, nosotros esperábamos un rendimiento de 1.5, pero tuvimos el rendimiento de 1.3 en promedio total. A la pregunta del congresista sobre los estudios del impacto en los sectores populares de la quinoa y sobre el tema de la nutrición, o porque algunos productores ganaban un poco más de ingresos y se compraban otros elementos o otros productos, la verdad no tenemos un estudio respecto a qué otro o en qué cosa gastaban los productores de otras zonas en donde habían estado produciendo quinoa y habían estado ganando algunos ingresos adicionales, ¿no? Sobre las medidas que hemos tomado es tratar de ayudar a los productores, ya esto sí a nivel nacional, a que vendan la quinoa, y eso lo hemos hecho a través de ferias que tenía o que tiene el Ministerio de Agricultura. Por ejemplo, el rural tiene la feria de la Chacra de la Olla, que lo realiza en diferentes ciudades o departamentos del Perú, y ahí hemos tratado de llevar a la mayor cantidad de productores para que puedan vender su producto
y que no se queden estoqueados y obviamente no les generes pérdidas, ¿no? Eso se ha ido realizando desde el año 2014 hasta ahora, de tal manera que algunos, si es que hay algunos que todavía tienen quinoa, podemos convocarlos para que puedan, digamos, poder vender sus productos en estas ferias que organizamos como Ministerio de Agricultura. Sobre los precios que se pagaron, fueron distintos los precios que se pagaron. En Piura, en este programa, vendieron entre 4 y 5 soles el kilo. En Lambayeque fue un poco menos, fue de entre 3 a 4 soles, que se vendieron los kilos de quinoa en ese momento. Pero vale decir que ahí, ¿y quiénes fueron los que compraron? Otra pregunta que también me hicieron, fue que los productores vendieron de manera directa la quinoa, en algunos casos de manera muy rápida, y en otros casos sí se demoraron algunas semanas o algunos meses en venderlo, y los que, digamos, más se demoraron en venderlo, finalmente fueron los que tuvieron menos precio, pero el precio promedio en todo, digamos, toda la venta fue mayor a 3 soles en lo que respecta a solo este programa de las 300 hectáreas de quinoa que hemos desarrollado con Proquinoa, ¿no? Después tengo otra pregunta sobre los rechazos. Como le mencioné, yo quisiera, señor presidente, a través suyo y a los congresistas, que el jefe de SENASA atienda las preguntas sobre los rechazos que hubo de quinoa, dado que es el ente competente en este punto. Sobre qué vamos a hacer hacia el futuro, concuerdo con todos ustedes, vamos a tratar de coordinar de mayor medida sobre qué son los elementos que estamos tratando de promocionar. Vamos a conversar con las direcciones agrarias o agencias agrarias. Estamos lanzando, el señor ministro de Agricultura, Hernández, ha lanzado el programa Serviagro. Vamos a incorporar ahí a las agencias agrarias para que puedan participar de toda la asistencia técnica que se le va a brindar al pequeño productor, de la agricultura familiar. Este va a ser un programa a nivel nacional, donde vamos a estar como Agrural tratando de unir esfuerzos, no solamente los entes del sector agricultura, sino también los entes de diferentes órganos e inclusive hasta el sector privado o ONG que nos pueda brindar para poder ayudar a los pequeños productores, sobre todo de la agricultura familiar. Respecto a los funcionarios, me preguntó la señora congresista, le ha alcanzado el folder, ahí está las personas que trabajaron. Hoy día no están trabajando en Agrural en este momento. Sin embargo, podemos alcanzar mayor información respecto a este punto, pero ahí le hemos alcanzado, señor congresista, los nombres de las personas que trabajaron en ese momento y que están, hasta diciembre del año 2014 fueron los que participaron dentro del programa, ¿no? Los resultados de las capacitaciones que hemos obtenido, valgan verdades, no tuvieron el rendimiento adecuado o que esperábamos, y ahí básicamente, lo que nos faltó es un tema de seguimiento, porque algunos productores no aplicaron algunos elementos que habíamos considerado dentro de la capacitación para la producción de quinoa, y por eso la pregunta del congresista de las plagas también se presentaron en ese momento. Aquí el señor jefe de SENASA va a hablar sobre las plagas que tiene el cultivo o que en ese momento se presentaron, ¿no? Entonces sí, efectivamente no todos o no el 100% cumplió el manual de que se creó o se generó con el INIA, y de repente eso afectó nuestro rendimiento y por eso fue menor al esperado, que fue 1.5 que teníamos, ¿no? Finalmente, sobre las personas que en este momento tienen créditos, como le mencioné, nosotros podemos ayudar hoy día a que en algunos casos, si todavía poseen quinoa, tratar de venderlos, tratando de articular entre el productor y los compradores. Nosotros tenemos una dirección de desarrollo agrario que lo que se encarga es de fortalecer la parte de comercialización del productor. Por eso hemos creado una marca Quinoa del Sol, que lo que ayuda es que los productores que cumplan con todos los requisitos que dice la marca, finalmente pueden ellos vender a través de esta marca y participar en todos los eventos que el Ministerio está desarrollando. Y para ya terminar la última pregunta del señor congresista sobre la región Puno, nosotros trasladamos la semilla INIA Salcedo de Puno, pero de la estación de Linía hacia Ferreñafe para que los productores puedan comprar quinoa. No tengo el dato de los distritos que menciona
pero voy a la oficina a ver y verificar los datos de este distrito, señor congresista, para poder atender la pregunta que usted me desarrolló. Sí. Sí. Bien, le admiten la pregunta al congresista. Sí, gracias, señor Marco. Gracias, presidente. Solamente cuando se señalan de 1.500, de 1.300 kilos por hectárea con semillas mejoradas, en Arequipa pasa de los 4.000 kilos por hectárea. En Junín está sobre 2.000 kilos por hectárea, ¿no? Y entonces la pregunta es, o sea, ¿cuál es la asistencia técnica, no? O sea, ¿de qué asistencia técnica hablamos, no? Entonces, creo que eso, a ver si nos responde. Y por último, una pregunta también, ¿qué hicieron sobre los 2.000 o 200 toneladas de quinoa que devolvieron de Estados Unidos, ¿no? Que eso ha generado una desconfianza total de los agricultores. Gracias. Sí, señor presidente. Gracias al señor congresista, a través de usted, señor presidente. Sí, efectivamente, esos son los rendimientos que existen en Arequipa, y dado esos rendimientos, la asistencia lo que buscaba era obtener pues, rendimientos similares en esta parte del Perú, costa norte, no se obtenía y se estábamos desarrollando este plan piloto, y al final se obtuvo, como le mencioné, 1.3. Sin embargo, hay otros productores en la zona o que utilizan otro tipo de tecnología que sí obtienen mucho más de 3 kilos por hectárea en la costa norte, ¿no? En nuestro programa que se desarrolló, lo máximo que se obtuvo o el promedio que se obtuvo fue 1.3 toneladas. Algunos casos obtuvieron 3 o 4, pero en promedio fue este tonelaje, ¿no? Vinelli, le cede la palabra al congresista. Sí. Nos preocupa un poco la respuesta que está dando el director de Agrorural, porque a la pregunta del congresista Pariona le dice, ¿para qué llevar a cabo un proyecto de esa naturaleza si en Arequipa está dando 4 toneladas de rendimiento por hectárea y ellos lo máximo que podían alcanzar es entre 1.5 a 2 toneladas? Entonces, presidente, ¿qué clase de proyecto era ese? Si iban a ir a buscar el 50% de lo que producía en otro lugar. Entonces, desde ya, pues era un proyecto que llevaba al fracaso a los agricultores. Gracias, presidente. Bien, queridos colegas, dejemos que absuelva todas las preguntas el señor Vinelli. Adelante, por favor. Sí, señor presidente, muchas gracias. Como le mencioné, la palabra del señor congresista es que voy a buscar la información sobre lo que es la quinoa de Puno. Como le decía, nosotros trajimos solo quinoa de la estación de línea de Puno hacia Ferreñafe. Voy a buscar el dato que me brindó el señor congresista sobre el distrito que fue afectado, ¿no? Esa fue la última pregunta, señor presidente. Gracias, señor presidente. Solamente indicar, nosotros los puneños sabemos perfectamente de que también existen mejores técnicos en Puno. Y ellos han afirmado que el mejor productor de quinoa orgánica es el distrito de Cabana. Ahora, al distrito de Ailave regresaron 200 toneladas de quinoa y la vendieron con precio muy bajísimo. También debe tener en cuenta. Solamente eso. Gracias. Adelante, Vinelli. Termine de absorber las preguntas, por favor. Señor presidente, esa fue la última pregunta. Ya cualquier información que se desee, como les decía, nosotros vamos ya a colaborar de poder brindarle toda la información, el padrón de productores, la zona donde se hizo, sobre este plan de Proquinoa, que fueron 290 hectáreas en estas dos zonas que se desarrolló, ¿no? Todos los detalles, sí, de acuerdo que sí. Me permite una interrupción, Samuel. Yo quisiera pedir por su intermedio, presidente, no sé si estoy equivocado, pero estoy viendo caras de los productores de quinoa que la vez pasada nos trajeron la información del fracaso que ellos han tenido. Y con el permiso de la presidencia y los colegas congresistas, yo quiero que usted sepa la verdad, para que no se sienta que el congresista es el que está de repente incomodando la gestión, que uno de ellos haga uso de la palabra por 3 minutos y explique, o no sé, 5 minutos, explique la realidad
de lo que está pasando hoy día los quinueros. Y en todo caso, para que la cosa nos vaya y de esa manera usted también tome cartas en el asunto. Y yo quisiera, presidente, no, es que el problema es que yo quisiera que Agrorural, antes que se vaya, sea testigo de lo que está pasando con los hermanos productores de la quinoa. Bueno, es un pedido que estoy haciendo como congresista. ¿Hay alguien? Están, sí. Adelante, Vinelli. Señor presidente, eso serían las consultas que tengo. Yo estoy dispuesto, como le mencioné, a brindar toda la información posible, a hacer los grandes esfuerzos para poder apoyar a los pequeños productores y mencionarle a los señores congresistas a través de su intermedio, señor presidente, de que nosotros podemos colaborar hoy día a través de Serviagro, ayudar al tema de la comercialización en caso algunos tengan hoy día quinoa en este momento, ¿no? Muchísimas gracias, señor presidente, a usted y también muchas gracias a todos los señores congresistas a través de su intermedio. Bien, muchas gracias, Vinelli. ¿Qué hable? Bueno. No está, ¿no? Bueno, invitamos, continuando con la sesión, tenemos la presentación del señor Jorge. No, está bien. Tiene uso de la palabra el señor Jorge Barnechea Cabrera, jefe del Servicio de Sanidad Agraria, SENASA, respecto a informes emitidos del SENASA de existencia de residuos químicos y otros contaminantes en la producción de quinoa en los años 2014 y 2015. Como parte del programa ProQuinoa puede hacer el uso de la palabra el señor Jorge Barnechea Cabrera, del SENASA. Señor presidente, muchas gracias por la invitación, señores congresistas. Excusarme también por la no asistencia la semana pasada. Mandamos una comunicación informando que el señor presidente de la República nos había invitado a formar parte de la delegación que estuvo en China viendo algunos temas de interés bilateral. Antes de... ¿Alguien podría ayudar con la...? Recordar nada más algunos temas vinculados con lo que es la inocuidad de alimentos. Si bien nos han invitado para exponer básicamente los monitoreos en quinoa, hay que recordar un poco qué es la inocuidad, es proteger a la vida y la salud de las personas. Yo creo que, y eso no depende solamente del Estado, hay toda una cadena, un don de mando de responsabilidades, y el primer nivel de responsabilidad, la siguiente lámina por favor, la tiene el productor. Obviamente el productor, según nuestra legislación nacional, no es porque SENASA lo quiera así, las leyes, los decretos legislativos establecidos dicen que el productor no solamente es responsable del manejo de plagas de sus campos, sino también de las buenas prácticas agrícolas y del manejo y la inocuidad de los alimentos. Eso dice la ley de inocuidad de los alimentos. El segundo nivel de responsabilidad, diríamos, dentro de la cadena de la inocuidad la tienen las autoridades, ¿no? Los SENASAs del mundo, el SENASA acá, el FDA en Estados Unidos, el SAC en Chile, el INVIMA en Colombia, en fin, ese es el segundo nivel de responsabilidad vinculado con la inocuidad de los alimentos. Y el tercer nivel de responsabilidad está la siguiente, por favor. El tercer nivel lo tiene el propio consumidor. La inocuidad pues, puede verse afectada, puede uno comprar un producto puramente sin plaguicidas, sin microorganismos, pero en la casa pues uno lo pone en un envase cochino, lo almacena mal, genera microorganismos, un envase que tiene querosene o que tiene plaguicidas, y a la larga pues el producto que ha tenido una buena producción, una buena cosecha, un buen transporte, un buen expendio, tanto al mayorista como al minorista, se ve contaminado, afectado en el propio hogar o en el propio consumidor. Esos son los tres niveles de responsabilidad en cuanto a la inocuidad, como verán cada uno juega un rol importante. El SENASA asumió la responsabilidad de inocuidad de los alimentos el año 2008. Más allá del programa ProQuinoa, el SENASA comenzó a hacer monitoreos de residuos de contaminantes el 2010. ¿Por qué antes? ¿Por qué no después? Porque a raíz de darnos la responsabilidad de la inocuidad de los alimentos el año 2008, comenzamos a construir una capacidad no solamente regulatoria, de profesionales, sino también de laboratorio, y a la fecha ya tenemos un laboratorio con reconocimiento internacional que permite hacer análisis no solamente de plaguicidas y de metales pesados, sino también de microorganismos. Esto, en estricto, el monitoreo en cuanto a quinoa comenzó en el año 2010, no mucho antes del programa ProQuinoa, y el 2014, por
acciones de oficio, no vinculadas tampoco necesariamente al programa ProQuinoa, hicimos unos monitoreos. En 10 departamentos productores de quinoa hicimos 5 monitoreos de oficio. Hay todo un sistema de Plan Nacional de Contaminantes que se tiene que efectuar. Y como verán, pues, si bien el programa ProQuinoa se acotó a algunas zonas, el 2014, de septiembre a noviembre, trabajamos en 10 departamentos, y 4 de los cuales eran la costa y 6 de los cuales eran la sierra. Lo que se analizaron metales pesados, el plomo, cadmio y arsénico, micotoxinas, aflatoxinas y ocratoxinas, y agentes microbiológicos como mohos, básicamente, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados ese año vinculados con la exportación a Estados Unidos? Es que de las 50 muestras, 20 no superaron, diríamos, estuvieron plaguicidas, y 30 no. Y esos son los resultados totales, tanto por región como indicando también qué plaguicida se encontró. Algo importante a destacar acá: en los mercados de destino no tenían LMR, el principal mercado de destino, que era Estados Unidos, no tenía límites de residuos, y simplemente la sola detección de un plaguicida generaba un rechazo, ¿no? Estos son análisis que se hicieron dentro, diríamos, de un plan de monitoreo de oficio que hizo el SENASA. El siguiente, por favor. Para la Unión Europea, que es un bloque económico que sí tiene límites máximos de residuos establecidos, los resultados fueron diferentes. De las 50 muestras, pues 15 no cumplían y 35 sí cumplían. Al momento ya de que la Unión Europea tiene establecidos algunas tolerancias para plaguicidas usados en el Perú, eso permitía que varias cargas que se habían monitoreado puedan, sí, sin ningún problema, poder exportarse, ¿no? Como ahí están los resultados por cada departamento, qué se encontró, que si excedía o no excedía los límites de residuos al lado derecho de la hoja. Siguiente, por favor. Barnechea, disculpe un momentito, Sí, por señor favor. presidente. Le pido la palabra. Señores congresistas, finalmente se consulta la dispensa de trámite de aprobación del acta para votar, hasta este momento, para votar a mano alzada, para su aprobación, para poder ejecutar el acta, sí. Solicito que se vote a mano alzada. Los que estén a favor, sírvanse de levantar la mano. Muy bien, aprobado por unanimidad. Adelante, puede continuar, señor Barnechea. Gracias. Bueno, aparte de los servicios de oficio que hacía el SENASA, el laboratorio de residuos tóxicos de SENASA también daba servicios a terceros, a usuarios, simplemente que dado lo que mediáticamente se conocía como los rechazos de quinoa, ya comenzaron a hacer análisis previo a los embarques, ¿no? Se hicieron 157 análisis privados, de los cuales les ayudó a los exportadores a tomar una adecuada decisión si exportaban o no, porque de los cuales 65 fueron no conformes, es decir, que si eran exportados y analizados en el país de destino o en el bloque de destino iban a ser rechazados, ¿no? Y como vemos, pues los muestreos también se hicieron en varios departamentos. Si bien se conoce históricamente que la quinoa, se asocia siempre la quinoa de sierra con quinoa orgánica, como veremos no es tanto así, porque hemos encontrado residuos de plaguicidas tanto en Puno, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Ancash, que son regiones que normalmente se han asociado solamente con producción orgánica. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué hemos hecho? El boom de la quinoa, pues, fue un boom rapidísimo, fue un boom así como que mucha gente vio que había una oportunidad económica muy grande y comenzaron a sembrar. Si no me equivoco, el programa ProQuinoa abarcó 300 hectáreas, pero en la costa había más de 5.000 hectáreas, ¿no? Y en el más de 10.000. En el mismo Lambayeque, si no me equivoco, habían empresas grandes como Gandules que la habían sembrado 3 o 4 años en una cantidad importante, otras empresas que ya la tenían sembrada, pero el productor, al momento de embarcarse en esta actividad comercial, porque es una actividad comercial donde uno va a ganar, obviamente hay riesgos, no miró de que lo iba a exportar. Directamente los productores de quinoa, y este es un tema que habría que anotarlo, los productores no exportan, los productores venden a un acopiador.
y el acopiador no anotó pues de que no se podían establecer, que podían haber algunas restricciones, diríamos, en los potenciales países de destino. El principal país de exportación de la quinoa en esa época era Estados Unidos, y Estados Unidos no tenía establecidos límites de residuos de plaguicidas para quinoa, salvo uno, que era un glifosato que muy rara vez se usa en la quinoa en el Perú. Ante la mínima detección, una parte por trillón o por millón, simplemente iba a rechazar la carga. Comenzamos entonces en esa época a ampliar los límites de residuos para quinoa. Estados Unidos tenía solo uno, estábamos hablando de hace 1 año y medio, y hemos conseguido en 1 año y medio más o menos conseguir 7 límites de residuos más. Es algo que se ha hecho muy rápido. Normalmente establecer un límite de residuos a Estados Unidos le demora 4 años, y hemos conseguido en 1 año y medio que con el gobierno americano, el IR4, que es una entidad del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, nos ayuden, y ya tenemos 7 residuos adicionales que están permitiendo que la quinoa vuelva a exportarse en los volúmenes habituales. Siguiente, por favor. Estos son los 7 plaguicidas que hemos conseguido, que son plaguicidas que se usan en el Perú, ya están establecidos límites de residuos, ya el productor, el exportador sabe que puede contar con estos, que pueden hacer estas aplicaciones en campo, y los rechazos están siendo menos, como vamos a ver dentro de poco. Siguiente, por favor. Esto también, la Unión Europea tiene una gama mayor, diríamos, de límite de residuos, es decir, permitiría usar en campo muchos más plaguicidas. Estamos hablando de más de 450 plaguicidas que la Unión Europea nos permitiría usar, y por lo que también es un mercado de una manera un poco más flexible en cuanto a poder exportar productos con algunas trazas de plaguicidas. Siguiente, por favor. Todos los países del mundo en el tema de inocuidad se rigen por los estándares que establece el Códex. El Códex tiene límites de residuos para papas, frutas, lácteos, en fin, cientos de productos, pero no lo tenía para quinoa, y no lo tiene todavía para quinoa. Hemos comenzado a hacer un trabajo muy intenso como Ministerio de Agricultura y como SENASA desde el año pasado, y lo seguimos haciendo. Siguiente, por favor, para conseguir que la quinoa y el amaranto, o sea, la kiwicha, sean incorporados dentro de los límites de residuos de grano, ¿no? Como el trigo, la cañigua también, ¿no? Quinoa, kiwicha y cañigua. Sean incorporados dentro del grupo del trigo, como un grano, y eso va a permitir que a nivel global, a nivel mundial, 59 nuevos, tengamos establecidos 59 límites de residuos más. Esta fue una propuesta que llevó Perú, solo Perú, a una reunión del Códex en China, y ya ha sido admitida, diríamos, pero ahora tiene que continuar con el proceso